Buenos días, doctor Pose. Primero agradecer que aceptara esta entrevista. Mi compañero Mario y yo le vamos a realizar 12 preguntas. Si está de acuerdo, vamos a comenzar. Por supuesto, Berta y Mario, ¿no? Cuando queráis. Como jefe de Medicina Interna del CHUS y director de la Cátedra de Cronicidad de la USC, usted asumió la primera línea de asistencia al coronavirus. ¿Cuáles fueron las medidas más importantes adoptadas desde el punto de vista hospitalario para afrontar la pandemia en un primer momento? Bueno, en un primer momento lo que ocurre es que quedas totalmente despistado y casi bloqueado, porque te viene algo con lo que no tienes ninguna experiencia, con algo nuevo. Y además ves lo que ha pasado en otros sitios, en otros países, en otras autonomías, y te das cuenta del peligro que entraña, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue unirnos, porque la unión hace la fuerza. Entonces pensamos en unirnos varios servicios para poder afrontar mucho mejor la pandemia, y nos unimos neumología con medicina interna. Eso nos hizo más fuertes, ¿no? Entonces contamos con más profesionales. También, por supuesto, la dirección es muy importante, la dirección del hospital, las directrices que teníamos desde el gobierno autonómico, y la verdad es que lo más importante fue coordinarse, organizarse, coordinarse, establecer una primera línea de actuación, mirar a dónde íbamos a tratar a esos pacientes, localizar el sitio más adecuado, el personal más adecuado, y empezar a trabajar en organización. Estas medidas aplicadas ocasionaron retrasos en diagnósticos de otras enfermedades importantes. ¿Podría usted realizar una valoración de esta situación en caso de Galicia y particularmente en Santiago? Esa pregunta, Berta, es muy interesante. La verdad es que el problema cuando ocurre una cosa de estas es que tú te dedicas a tratar todo lo que ves delante, lo primero, lo que consideras más importante, pero el resto de pacientes siguen existiendo y siguen habiendo por lo menos los mismos. Entonces, claro está que si potencias mucho la asistencia en un sitio y el número de personas somos el mismo, pues lógicamente tienes que desatender otras. Y eso es lo que ha ocurrido no solo en Santiago, sino que ha ocurrido a nivel mundial, ¿no? Y eso ha ocurrido sobre todo con los pacientes crónicos, porque los pacientes agudos tienes que atenderlos sí o sí. Si no es en un sitio, es en otro, pues tienes que atenderlos. Pero los pacientes crónicos, pues los vas dejando un poquito, no de lado, pero los dejas un poquito en la segunda línea, y resulta que al final te das cuenta con que hay muchos pacientes crónicos, y entre ellos van los pacientes con cáncer, que se retrasa el diagnóstico y por lo tanto se empeora el pronóstico, ¿no? ¿A qué pacientes pudo afectar? Pues mira, la Sociedad Española de Oncología considera que casi un 20% de diagnósticos de cáncer se han retrasado por culpa de esto, de esta pandemia. ¿Qué significa un 20%? Significa la quinta parte de los pacientes. ¿Qué trascendencia clínica tiene? Pues que estos pacientes, cuando se diagnostiquen y cuando se empiecen a tratar, su pronóstico puede ser peor, más desfavorable. Además, otros pacientes con cáncer que tenían que recibir quimioterapia en algunos sitios no se pudo, porque las instalaciones pues estaban ocupadas por los pacientes de COVID o por lo que fuera, o que el personal no podía atenderlos. Entonces, ¿qué pasó? Que esos pacientes también se demora su tratamiento. Demorar un mes de tratamiento en quimioterapia puede tener relevancia clínica, entonces eso también puede tener importancia. ¿Qué más? Pues los pacientes con problemas coronarios. Los pacientes con problemas coronarios a lo mejor tampoco los pudiste seguir estrechamente, se descompensaron más y puede aparecer más problemas coronarios en un futuro, más infartos, igual que pueden aparecer más ictus, etcétera. Es decir, el problema de la cronicidad con la pandemia se ha visto que se ha exagerado mucho. Pero además hay un punto nuevo, más, que el COVID es una enfermedad que es aguda, como sabéis, es producida por un virus que produce mucho daño agudo, pero que se está viendo que deja secuelas de cronicidad. Es decir, que aparte de los que están esperando para que los atendiéramos, aparte de eso aparecen otros nuevos crónicos, que son los crónicos condicionados por esta enfermedad. Es decir, que el problema de la cronicidad se ha exagerado de una forma muy espectacular desde que ha aparecido el COVID. ¿Y actualmente se ha recuperado la normalidad? Es muy difícil decir. Los políticos utilizaron una palabra que es la nueva normalidad. Llegar a la normalidad antigua, yo no sé si va a ser imposible, pero por lo menos ahora es muy difícil. No podemos hablar de normalidad, pero hablaremos de nueva normalidad. Eso quiere decir que si tenemos suerte y las vacunas son efectivas, probablemente la COVID o el COVID, que se puede llamar de las dos formas, el COVID o la COVID, se transformará en una enfermedad estacional, posiblemente como la gripe. Si eso fuera así,
bueno, volveríamos a una nueva normalidad. Probablemente tendremos que usar mascarilla, aunque sea en las épocas de diciembre a febrero, a lo mejor el resto del año no, a lo mejor si hay algún brote esporádico pues tendremos que volver a usarlas, pero decir que volvemos a la normalidad es muy difícil. Ahora mismo, por ejemplo, en el hospital hay más de 20 pacientes ingresados con COVID, que significa que si estuviéramos normales pues no habría ninguno. Si hay 20 ingresados es que sigue habiendo nuevos casos fuera, ¿no? Ahora, de aquí a 5 años, pues veremos lo que ocurre. El virus está mutando mucho, las vacunas también progresan mucho, pero ya veis que también tienen problemas las vacunas. Es decir, yo hablaría de una nueva normalidad, no una normalidad como la de antes. Toda la población se ha visto profundamente afectada por la pandemia, pero en especial nuestros mayores. ¿Cómo está afectando a este colectivo y qué impacto puede tener la vacunación? Bueno, los mayores pues son las personas más frágiles de la sociedad. Con los niños, lo que pasa es que de los niños se preocupa uno más. Los mayores han vivido su vida y mucha gente piensa, bueno, pues ya socialmente pasaste a estar jubilado, estás fuera ya de lo que es la sociedad activa y no nos preocupa tanto. Eso hizo que quizás hubiera un poco de despiste en el manejo de los pacientes mayores al principio, ¿no? Y por eso hubo tantas protestas, ¿no? Pero indudablemente las personas muy mayores, primero porque tienen muchas cronicidades, o sea, tienen muchas enfermedades crónicas. Entonces, el ser mayor es un factor de riesgo y el tener enfermedades crónicas, además, es otro factor de riesgo y eso hace que sea una bomba explosiva. Luego, si eso lo juntas en un centro común para todos, como pueden ser las residencias, los centros sociosanitarios, entonces es muy fácil que allí pues una cosa muy pequeñita se extienda de una forma muy rápida. Y esto es lo que hizo que las residencias, los centros sociosanitarios fueran, sin lugar a dudas, pues los lugares más afectados durante la pandemia. Gracias a las vacunas ahora parece que la cosa ha cambiado. Y con respecto a la vacuna AstraZeneca, pues que ahora se está vacunando con ella a gente de entre 60 y 65 años, pues ¿qué piensa de esta nueva decisión? Pues mira, es curioso porque hace muy poquito se vacunaron, yo doy clase en varios cursos, pero sobre todo en cuarto, ¿no? Y hace muy poquito, la semana pasada, se vacunaron los alumnos de cuarto y prácticamente llevaron a todos los alumnos, casi 400, para vacunarse en un día. Y era con la vacuna de AstraZeneca. Y ya se sabía el riesgo inherente que tenía la vacuna, que es mínimo, pero es un riesgo, que era el riesgo de desarrollo de trombos. Bueno, pues ellos se fueron a vacunar tranquilamente porque sabían que el beneficio supera el riesgo. De todas formas, hay que decir que lo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca es un poquito irregular. Lo que no se pueden dar es informaciones tan contradictorias, ¿no? Porque hoy vale para los mayores de 60, mañana para los jóvenes, pasado mañana para los mayores de 70, hay países donde la retiran del mercado. Todo esto da una sensación de falta de confianza a la población general. Yo entiendo que es difícil de encajar todo esto y de decir, si tú me preguntas para qué población va a servir, pues ya no lo sé. No sé si sabéis que la vacuna de Janssen también apareció en trombos en Estados Unidos y Estados Unidos la ha paralizado. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué va a ocurrir? Pues probablemente los trombos pueden aparecer con cualquiera de las vacunas, porque si sabéis que la COVID, que esta enfermedad, se desarrollan muchas trombosis, ¿no? Entonces puede tener que ver algo con la propia enfermedad. Entonces generar anticuerpos para esta enfermedad podría también tener una relación con la formación de trombos y entonces puede aparecer con todas las vacunas. De todas formas es excepcional, estamos hablando de pocos casos por millón de vacunados, ¿no? Entonces realmente yo creo que al final tendremos que asumir que existe un riesgo aunque sea pequeño y a lo mejor sí seleccionar mejor la población, pero lo que no podemos es andar dando bandazos de que un día es para los jóvenes, al día siguiente es para los mayores, al día siguiente es para los del medio. Eso queda muy mal. En concreto, en la ciudad de Santiago de Compostela, con unas características muy particulares, elevada población universitaria, dependencia fuerte del turismo, coincidencia con el año Xacobeo, ¿cuál ha sido el impacto del coronavirus? Bueno, igual que en todas las ciudades y países que dependen muchísimo del turismo, aquí en Santiago pues el impacto pues ha sido espectacular.
Yo digo que ha sido espectacular no solo para el turismo, y ha sido espectacular también para todo tipo de negocios. Sabéis que muchos negocios, a pesar de la ERTE, estos expedientes de regulación temporal de empleo, pues a pesar de eso, pues muchos negocios han tenido que cerrar. Los negocios relacionados con el turismo, pues cantidad de ellos. El Camino de Santiago, pues mira, yo te puedo decir, yo vivo aquí muy cerca. Todos los días cuando me voy a trabajar a las 7 de la mañana había peregrinos, ya que hacían el Camino de Santiago a Fisterra. Ahora no veo ninguno. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo estoy seguro que esto va a resurgir, y va a resurgir de una forma, siempre detrás de una guerra o detrás de una pandemia las cosas crecen de forma espectacular, ¿no? Es como cuando se arrasa una tierra o un monte, pues después empieza a florecer de una forma especial, y yo creo que esto es lo que va a pasar ahora, pero realmente el impacto que ha tenido en Santiago es muy grande, ¿no? Y muy grave. Con la crisis del coronavirus, su trabajo como médico en un centro de salud de Santiago se ha convertido en una profesión de alto riesgo. ¿Cómo lo ha vivido usted y cómo recuerda los momentos más complicados? Bueno, yo tengo que decir que yo, afortunadamente, lo que hemos hecho es, hemos dejado a los jóvenes que estuvieran en la primera línea. Yo organizo desde el servicio y como jefe de servicio, pues con el servicio de neumología, pues organizo qué profesionales van a estar más estrechamente en contacto con los pacientes. ¿Qué hemos hecho? Pues poner a los más jóvenes, más activos, más ágiles, para estar en la primera línea, y nosotros quedamos detrás organizando, ¿no? Organizando, viendo las historias clínicas de los pacientes, pero no directamente a los pacientes. Eso nos ha ayudado mucho. Y además, es más, han participado médicos especialistas de cualquier otra especialidad. Hubo cirujanos, cardiólogos, hubo neurólogos, de todo tipo de médicos que ayudaban y que estaban en la primera línea también viendo a sus pacientes. Eso porque eran los más jóvenes, y eso nos ayudó mucho, ¿no? Y la primera línea en los centros de salud fue un poquito diferente. Lo que se hizo en los centros de salud fue potenciar muchísimo la telemedicina, la asistencia a distancia, ¿no? Esa telemedicina para la que no estábamos muy preparados, pero tú, en vez de consultar a un paciente de forma presencial y verlo directamente, pues te cuenta lo que le pasa y tú más o menos te puedes orientar y pedirle una serie de pruebas. Eso es una medicina que ahora se está imponiendo también, porque hay casos que se puede solucionar, pero que sin duda no es lo mismo que la medicina presencial. Con respecto al ritmo de vacunación de la población, ¿cuándo se podrá alcanzar la inmunidad de rebaño en Galicia? ¿Y cómo cree que se está enfrentando el sistema a su administración? Lo que te puedo decir, Mario, es que no depende en absoluto para nada de mí. Yo simplemente soy un profesional. Ojalá que se pudiera alcanzar lo más rápido posible, pero el problema es que aquí tenemos una infraestructura para vacunar muy buena. Es decir, por lo que es, por los equipos para vacunar y por los sitios que tenemos para vacunar, se podría alcanzar de forma inmediata. Prácticamente en 3 meses lo tendríamos liquidado. ¿Cuál es el problema? El problema es esto que acabáis de preguntarme, lo que está pasando con las vacunas, que las vacunas no llegan, que se paraliza la producción de las vacunas, que no sabemos a quién vacunar, y todo esto está trayendo importantes problemas y demoras en la vacunación. Pero si la vacunación se pudiera hacer, porque si llegaran las vacunas y no hubiera problemas con las vacunas, yo estoy convencido que en este verano a finales de verano tendríamos la inmunidad de rebaño y casi más del 70% de la población vacunada. En cuanto a los niños y adolescentes, ¿de qué manera considera necesaria la vacunación de esta población para conseguir la inmunidad deseada? Bueno, sabéis que los niños y adolescentes sufren la enfermedad de una forma muy ligera, muy suave, a veces de forma muy frecuentemente de forma asintomática. El problema de los niños y adolescentes, más que por la infección, es por la transmisión de la enfermedad, ¿no? Eso es el peligro que tiene. Los niños transmiten a los padres, transmiten a los abuelos, sobre todo a los abuelos, que son los que más daño le puede hacer. Entonces, en ese sentido, no creo que la vacuna a los niños, excepto a los niños que tengan enfermedades crónicas, que también los hay desgraciadamente, a los niños y adolescentes, excepto a ellos, no creo que sea una prioridad el vacunar. Más que nada, porque en todo caso, porque pueden extender la infección y no por la gravedad de tener la enfermedad. Es decir, el motivo de la vacunación en los niños es diferente a los mayores. Los mayores es para protegerlos y los niños es para proteger a los demás de la propagación de la infección. En numerosas ocasiones me he preguntado si no sería mejor vacunar a más población con una sola dosis que suministrar las 2 dosis necesarias en la mayoría de las vacunas. ¿De qué modo piensa usted que esta forma de actuar hubiera evitado una tercera y una posible cuarta ola?
Bueno, eso está muy bien pensado y realmente hay muchos expertos que opinan lo mismo, ¿no? Que dicen que si pones una dosis, además se ha visto que con la mayoría de las vacunas, de estas vacunas, que la primera dosis ya inmuniza. Bueno, yo de hecho lo he comprobado, cuando me he puesto la primera dosis de la vacuna a los 15 días ya tenía anticuerpos, ¿no? Con la primera dosis. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos el tiempo que va a durar, porque los ensayos clínicos se hicieron con las 2 dosis de vacuna. Entonces, claro, tú vacunas a una población que a lo mejor dentro de 3 meses ya no está vacunada. Entonces estás haciendo algo que en medicina es ir en contra de lo científico. Lo científico es, se han hecho la prueba con 2 dosis de vacuna, excepto con alguna, por ejemplo la de Janssen, que es una única dosis de vacuna, y se hizo el ensayo así, y se ve que los anticuerpos persisten en el tiempo. Entonces ahí lo puedes hacer, pero con las otras vacunas en las que se ha utilizado 2 dosis, deberíamos de poner las 2 dosis. O en una situación de emergencia, a lo mejor lo que dices estaría bien, en una situación de emergencia, pero siempre teniendo en cuenta que no sabes cuánto tiempo le va a durar la inmunidad. Se está viendo que en estas últimas vacaciones, que la gente está bastante cansada de las restricciones, también se dice que han aumentado los casos de ansiedad y depresión. ¿Cuáles son las principales consecuencias de esta fatiga y cómo hay que enfrentarse a ella? Bueno, sin duda, uno de los problemas importantes también aquí de la pandemia no es solo el que padece la pandemia, sino el que padece las consecuencias de las medidas para evitar que se extienda la pandemia. Y eso quiere decir, pues por ejemplo, el confinamiento y el aislamiento. Personas mayores que han quedado confinadas, aisladas, por ejemplo, los mayores en las residencias que no se podían visitar para nada, por ejemplo, los jóvenes que pasaban en casa. La verdad es que a la juventud había que regalarle un año de vida, porque este año la verdad es que pasó de una forma pues muy especial, pues aislados, sin contactos y tal. Bueno, eso es cierto que lo hemos tenido que pasar todos, y lo que pasamos todos, pues mira, más o menos pues te vas contentando, pues decimos mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces, como nos afectó un poco a todos, pues tendremos que conformarnos. Pero la realidad es que hay gente, sobre todo la gente más sensible, la gente más susceptible, pues que realmente ha tenido problemas de ansiedad y problemas de depresión. Y mucha gente está consultando por este motivo. Las enfermedades mentales y la gente que tiene ya enfermedades mentales o predisposición a ellas, el hecho de verlos confinados y aislados ha hecho que muchas veces se ponga de manifiesto alguna enfermedad que tenía latente. Y también las enfermedades mentales han aumentado de una forma importante. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues de alguna forma lo hemos tratado de evitar a través de la comunicación por internet, ¿no? Que es pues un poco lo que te hace no estar tan aislado. El poder comunicarte con los demás, el poder tener una comunicación pues a través, es cierto que es a través de las máquinas, ¿no? Pero no hay más remedio, ¿no? La verdad es que el hecho de no tener un contacto físico y de la presencia, no tener contacto presencial, pues ha hecho que las personas se vuelvan claramente más distantes y con más tendencia al aislamiento. Y la forma de combatirlo es, pues no sé, de esa forma que te digo, ¿no? Buscando otra forma de contacto, aunque no sea el contacto físico. Tal y como hacen los visitantes de otros países como Japón, ¿de qué modo cree que la mascarilla y otras formas de protegernos de futuros virus han llegado para quedarse? También es una pregunta muy interesante. Yo creo que las mascarillas han sido espectaculares. De hecho, este año no hubo gripe prácticamente. Prácticamente podemos decir que no hubo gripe. ¿Y por qué no hubo gripe? ¿Por la vacuna? Pues no, la vacuna hizo un papel, pero la vacuna la ponemos todos los años. Entonces, sin duda, han sido estas medidas, las medidas de la mascarilla. Hace muchos años, cuando yo veía a los japoneses y a los orientales, que eran muy amigos de usar siempre, recordáis, las vacunas, en los aeropuertos y cualquier sitio, llevan vacunas. Siempre en lugares públicos solían llevar vacunas. Yo decía, ¿por qué? O sea, desde luego todos ellos no tienen por qué estar inmunodeprimidos, porque si estás inmunodeprimido ya te recomiendan que la lleves para que no te contagie, ¿no? Bueno, pues realmente lo cierto es que las vacunas protegen, las mascarillas protegen y protegen mucho. Entonces, ¿realmente vamos a tener que seguir usando las vacunas? Pues a lo mejor nos damos cuenta que durante la época de la gripe tendríamos que tener las mascarillas y desde luego ahora posiblemente ya las vamos a tener que usar por la COVID o por el COVID, porque si se convierte en una enfermedad estacional seguro que durante ese periodo tendríamos que usar mascarillas, ¿no? Las mascarillas, como sabéis, protegen de distinta forma. Las mascarillas que estamos usando nosotros, yo creo que, bueno, menos ellas dos, son mascarillas diferentes. Esta es mascarilla de tipo quirúrgica. Esta lo que protege es más
a la persona con la que estás hablando, mientras que ellas tienen una mascarilla que no solo protege a las personas con las que hablan, sino que les protegen a ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la vacuna y en realidad pues lo que hago es usar este tipo de mascarilla quirúrgica porque no necesito tal protección. ¿Qué ventaja tiene? Que esta mascarilla se tolera mucho mejor que aquella, ¿no? Si yo voy a hacer ejercicio con aquella mascarilla, pues acabo hecho polvo, porque no he respirado, ¿no? Y al final lo que hago es inhalar el carbónico que yo exhalo, ¿no? Y me canso mucho antes, el ejercicio es mucho peor. Si llevo esta mascarilla, pues transpiro mucho mejor, ¿no? Pero las mascarillas, sin duda, han venido para quedarse durante un tiempo. Ojalá que desaparezcan en un futuro próximo, pero yo creo que si fuera diseñador de mascarillas me pondría enseguida a ver qué tipo de mascarilla más chula podemos hacer para... ¿Cuánto tiempo nos podrá llevar superar esta crisis de la COVID-19 desde el punto de vista sanitaria, social o económico, y cómo cree que lo vamos a hacer? Bueno, yo creo que lo último es lo más largo, lo que acabas de comentar, Mario, el tema del asunto económico. El asunto económico es el que más va a tardar. El problema social, también la repercusión social también es muy importante, porque eso, lo que estábamos comentando, que esto del distanciamiento y el confinamiento, pues nos ha llevado a hacernos más introvertidos también. A la gente, claro, lógicamente, si tú contactas menos con los demás, pues cada vez te montas tu mundo más solo, ¿no? Y eso puede ser un problema también en la juventud que se ha creado en este periodo, en este momento, ¿no? O que estáis en la adolescencia. Pero realmente el problema sanitario yo creo que en breve, si no se resolverá, pues sí se manejará de una forma claramente controlada, que es lo que tenemos que hacer y es lo que estamos haciendo en este momento. El tema social habrá que ir poco a poco, y el tema económico, pues bueno, por muchas inyecciones que nos dé Europa, como no sean inyecciones de penicilina, no veo yo muy claro de que se resuelva solamente con esas inyecciones. El tiempo va a ser muy importante en la recuperación, tardaremos años, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones derivadas de esta pandemia que debemos aprender a aplicar para mejorar nuestro sistema de salud? Bueno, los japoneses siempre dicen que la pandemia es una desgracia, pero hay que verla como una oportunidad, ¿no? Las pandemias, igual que las guerras, pues son una desgracia, por supuesto, pero también hay que verlas como una oportunidad. ¿Para qué? Pues una oportunidad para sacar lo mejor de que tienes de ti mismo, ¿no? Pues por ejemplo, fomentar el humanismo, fomentar la colaboración, y en este sentido yo creo que es muy importante, y una de las enseñanzas más importantes que nos trajo la pandemia, ¿no? La necesidad de colaborar unos con otros, la necesidad de ser humanitarios, la necesidad de proteger a los grupos más débiles, ¿no? Y luego la necesidad de ser solidarios, que yo creo que es muy importante. Después de recibir las 2 dosis de una vacuna, ¿por qué hay gente que vuelve a sufrir el COVID? Bueno, eso no está tan claro que sea así. Bueno, hay falsos positivos, ¿no? Hay falsos positivos que tú estás vacunado, tienes anticuerpos y pueden detectar restos del virus ahí en el exudado nasofaríngeo. Esos pueden ser falsos positivos. Luego también puede ser que te infectes con una cepa que sea resistente a las vacunas. De momento, la mayoría de las cepas son sensibles. Entonces, te digo que es muy raro que esto ocurra, ¿no? Entonces, y la otra cosa que puede ocurrir es que la vacuna no prenda, entre comillas. Quiere decir que la vacuna, yo te pongo la vacuna y no todo el mundo genera anticuerpos. Entonces, si no generas anticuerpos, a lo mejor aún siendo joven y teniendo un sistema inmunológico bueno, pues no eres capaz de generar anticuerpos. Entonces no generas anticuerpos, entonces te viene el virus y te va a machacar igual. Entonces, o bien porque no respondas, porque tu sistema sea incompetente, por ejemplo, las personas muy mayores pueden tener un sistema incompetente, aún siendo joven como tú puede ser que no respondas, hay algunos casos que no responden, y entonces también puedes tener la infección, o puede ser un falso positivo, que también es eso, o puede ser una cepa que sea resistente a las vacunas, que de momento prácticamente no hay. Pues hasta aquí la entrevista y muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a vosotros, Berta y Mario, por esta entrevista tan maravillosa. Y espero que os sirva a vosotros y a los que lo escuchéis, ¿vale?